¿Cuál es la principal diferencia entre tener un parto en una casa de partos o tenerlo en un hospital? Bueno, pues hay muchísimas diferencias en cuanto a comodidad, en cuanto a lugar acogedor, pero sin embargo, la principal diferencia de todas no se debe a la arquitectura, ni al lugar, ni a la comodidad, sino que se debe a quién asiste el parto y sobre todo quién es responsable profesionalmente de ese parto. En una casa de partos, la responsable del parto es una matrona. En un hospital, el responsable del parto es un médico obstetra. Y puede parecer una diferencia pequeña o puede parecer que es mejor el obstetra porque se ha formado durante más años. Pero sin embargo, los estudios científicos dicen que no es así. Es mejor el parto normal tenerlo con las profesionales de parto normal, que son las matronas, porque el médico es el profesional de las complicaciones del parto. Y esto se está reflejando en los estudios científicos, que dicen que la mortalidad neonatal es muy pequeña y es similar, la morbilidad es similar y sin embargo hay mucha menor tasa de complicaciones, mucha menor tasa de intervenciones, mucha menor tasa de cesáreas en las casas de parto. Y es que la diferencia, que como digo, radica en qué profesional es el responsable, en realidad se debe a cuál es la filosofía con la que se está atendiendo ese parto. El médico obstetra ha sido formado en las complicaciones del parto y entonces atiende el parto con la filosofía de detectar cualquier complicación y resolverla al precio que sea. La matrona ha sido formada en lo que es un parto normal y su filosofía es atenderlo de tal forma que el parto normal no se haga anormal en ningún momento. Mimar las condiciones emocionales del parto para que el parto prosiga su curso natural. Los partos atendidos por matronas se conllevan menos tasa de intervenciones y eso también está estudiado independientemente del sitio donde sean atendidos. Y es que realmente es muy difícil compatibilizar dos funciones opuestas como son la función de acompañar un parto normal transmitiendo calma, transmitiendo placer, transmitiendo serenidad, transmitiendo normalidad, con discreción. Es difícil compatibilizar esa actitud que es la que debe tener el profesional de un parto normal con la actitud de estar preparado con la adrenalina a flor de pie para salir corriendo y resolver rápido una complicación que necesita una cesárea urgente o un forceps o una ventosa con urgencia. Y entonces, paradójicamente, resulta que es más conveniente el parto normal tenerlo en ubicaciones que a lo mejor no están integradas dentro de los servicios de un hospital, porque cuando se hacen unidades de parto adscritas a las unidades hospitalarias, lo que ha ocurrido en muchos casos es que los responsables del parto, oficiales o no oficiales, acaban siendo los médicos obstetras. Me explico, si hay un parto que está siendo asistido por una matrona, pero pasa por ahí el jefe de obstetricia, las matronas lo van a sentir como una autoridad y la mujer lo va a sentir como una autoridad. Eso tiene efectos en el parto, en la fisiología de la mujer, porque tiene efectos emocionales en ella, pero además tiene efectos en la matrona que va a tomar decisiones o va a actuar de una forma diferente. Por tanto, el que existan casas de parto independientes de los hospitales no es solo un capricho, sino que la ciencia ha demostrado que es beneficiosa. Y hablando de casas de parto, pues hay varios conceptos cercanos entre sí, porque existen casas de parto como lugares para el nacimiento completamente independientes de hospitales. Existen también unidades de parto que dependen de un hospital concreto y que están separadas del hospital. Y luego existen unidades de parto natural dentro del servicio de obstetricia de un hospital. Son tres conceptos cercanos, pero muy diferentes. Dentro de que para mí en los tres
conceptos estamos en el mismo paradigma, el paradigma de parto en el que la mujer se tiene que desplazar a una institución a parir. El paradigma originario en la especie humana era un parto en el que la mujer se iba a la soledad, a la intimidad, a la naturaleza, a tener el parto sola, sin asistencia y sin acompañamiento. Eso es así desde hace 5 millones de años. El segundo paradigma fue cuando la mujer empezó a tener el parto en su domicilio, acompañada de las mujeres expertas de su comunidad, de su madre, de su abuela, tías o parteras sin título primero y luego ya matronas con título. Y el tercer paradigma es aquel en el que la mujer se desplaza a una institución, a un lugar. Dentro de este tercer paradigma, pues hoy día existen dos tipos de centros, los centros dirigidos por médicos obstetras y los centros dirigidos por matronas. Los centros dirigidos por médicos obstetras son las unidades médicas hospitalarias de atención al parto y los centros dirigidos por matrona pues pueden ser unidades de parto al lado o dentro de un hospital o casas de parto independientes. Inglaterra es un país pionero en las casas de parto independientes y en las unidades de parto adscritas al hospital dentro del sistema público de salud, atendido por personal que pertenece al sistema público de salud, matronas que pertenecen al sistema público de salud. Y Inglaterra también es un país puntero en investigación científica, en trabajos, en estudios de investigación que demuestran que el parto en casas de parto o en unidades de parto atendidas por matrona, aunque sean hospitalarias, es más conveniente cuando el parto es normal que el parto en unidades obstétricas hospitalarias. Cuando el parto tiene factores de riesgo, cuando no es un parto que podamos considerar normal por sus factores de riesgo, bien, en ese caso no hay estudios. Y hoy se considera que lo prudente es que esos partos con factores de riesgo, digamos con obesidad, con hipertensión, una mujer que tiene mucha edad, preeclampsia, gemelares, pues son partos que deben ser atendidos en una unidad hospitalaria. Hay países, como es el caso de España, donde no existen casas de parto. Ha existido transitoriamente alguna casa de parto independiente, privada, pero han tenido que cerrar principalmente por problemas de comunicación o de fluidez con la relación con los hospitales cercanos. La realidad en España es que hay unidades obstétricas hospitalarias dirigidas por médicos obstetras o el otro extremo que es parto en domicilio atendido por matronas independientes. No hay lo que podríamos llamar el término medio, que son casas de parto. Y hay algunas unidades de parto natural en algunos hospitales, pero son unidades integradas dentro de los servicios de obstetricia dirigidos por médicos ginecólogos. No hay unidades de parto como tales dirigidas exclusivamente por matronas. Y la realidad en los demás países de habla hispana es probablemente similar.